¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Soy Ricardo García Santander. Bienvenidos a Desafíos. Esta semana un tema importante y preocupante. Estamos hablando de la posición del dólar frente al quetzal. Ha alcanzado indudablemente, haciendo un análisis estadístico de los últimos años, una cifra que hace mucho no tenía esta moneda fuerte de Estados Unidos y que es obviamente tema de análisis para muchos sectores del país. Esto se involucra directamente también con las remesas y con las políticas que se están aplicando en Estados Unidos y cómo que es un ingreso tan importante para las familias guatemaltecas podría verse afectado. Por eso esta noche, con analistas que nos van a acompañar, vamos a tratar de responder algunas preguntas importantes. A usted como guatemalteco, ¿cómo le afecta en el consumo de todos los días esta posición del dólar frente al quetzal? Bienvenidos a Desafíos, el siguiente reportaje y luego la plática con quienes hoy van a responder estas preguntas. Para quienes acostumbran intercambiar dólares por quetzales, algo inusual les está sorprendiendo. El precio en que se cotiza el dólar ronda los 7.30 quetzales, situación que demuestra una caída que no se veía desde los últimos 17 años. En lo que va del año, la moneda norteamericana ha perdido 0.19 centavos de quetzal, al iniciar enero con 7.52 quetzales por dólar y se ha apreciado un promedio de 3.5%. Y mientras importadores y exportadores presionan por el tema, la mayoría de los guatemaltecos desconocen que la situación puede causar otros impactos en la economía. En Guatemala, unos 6.3 millones de personas dependen de manera directa de las remesas, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, quienes seguramente serán los primeros en ver limitados sus ingresos. Esto, a pesar de que con la llegada de Donald Trump a la presidencia, las expectativas de mayores deportaciones no han sido de todo ciertas. Incluso, la misma OIM registró una disminución de los retornados a nuestro país en comparación a los últimos meses de Obama. Pero, ¿cuál es el futuro de esta moneda? ¿Qué otros factores pueden influir? Todos estos temas los abordamos en Desafíos. Bueno, interesante lo que acabamos de observar, un panorama general de cómo se encuentra la posición del dólar frente al quetzal, pero me da mucho gusto recibir a Hugo Maúl. Él es analista económico del CIEN, este centro de investigación de todo lo que ocurre en el plano económico a nivel nacional. Hugo, muchas gracias por acompañarnos. Y sí, efectivamente es una noticia que hemos estado siguiendo a lo largo de estos días, pero ¿qué tanto ha bajado el dólar si hacemos un comparativo a lo ocurrido en la última década? Muchísimas gracias por la oportunidad, Ricardo, de estar en tu programa. Efectivamente, el dólar viene mostrando una tendencia hacia la baja bastante alarmante en los últimos meses y particularmente en las últimas semanas. Esto viene a sumarse a una tendencia hacia la baja que se viene ya manifestando desde hace varios años atrás. Aquí la pregunta que tienen todos los guatemaltecos es ¿cuánto más va a seguir bajando? Y por supuesto, la otra pregunta que viene con esto es ¿en qué momento va a empezar a subir? Utilizo este ejemplo para recalcar la importancia que esta variable tiene sobre las expectativas de las personas. Mucho se habla del efecto que tiene sobre los exportadores, a quienes efectivamente un tipo de cambio tan bajo les limita su competitividad en mercados internacionales porque los productos guatemaltecos se encarecen ante esta caída en el precio de la divisa y favorece a importadores y favorece a nosotros los consumidores que podemos comprar artículos baratos. Esto va más allá de que hoy esté a 7.25, 7.30 y tiene que ver con la recomposición productiva de cara al futuro. Muchos países como Guatemala se han logrado desarrollar gracias al sector exportador y su dinámica. Pero aquí lo que estamos viendo nosotros es que el sector exportador tiene muchísimos problemas y además de eso hoy esta constante apreciación del tipo de cambio. Obviamente, Hugo, sabemos que hay muchos factores que inciden precisamente en esta caída del dólar frente al quetzal, pero si tuviéramos que precisar esos elementos que son los más destacados, los más importantes, ¿qué diríamos? Más recientemente, con la llegada de Trump al poder y sus amenazas de hacer un muro, del efecto que esto tiene sobre la inmigración, de la posible repatriación de guatemaltecos ante cambios en la política migratoria, ha generado un flujo de remesas que viene a aumentar ya un caudal bastante grande. Estamos llegando ya a un nivel de remesas internacionales que la convierte
por mucho en uno de los dos principales fuentes de ingreso de divisas al país, y estos efectos y estas noticias de última hora pues han generado también cambio en los ánimos, en las expectativas de los guatemaltecos en Estados Unidos, y quienes han decidido repatriar hacia Guatemala aún montos mayores. De esa cuenta sigue subiendo la cantidad de remesas que el país recibe, y al seguir aumentando esto, definitivamente el exceso de dólares en oferta provoca que el tipo de cambio siga cayendo hacia la baja. Y por otro lado, y esto es bien importante tomar en cuenta, como la economía nacional está pasando por un mal momento, entonces relativamente hoy hay más dólares en el mercado que los que el sector económico estaría demandando por razones de consumo, por razones de inversión, y todo eso provoca que el precio del dólar se mueva hacia la baja. Hay un tema que es fundamental y lo sabemos perfectamente bien como uno de los pilares para la economía guatemalteca, y tiene que ver con el ingreso de divisas, las famosas remesas de las familias guatemaltecas que están en Estados Unidos hacia Guatemala. ¿Cómo afecta este tema justamente ese factor, el de las remesas? Bueno, en efecto, esa es una cuestión bastante importante, porque si consideramos que en los Estados Unidos hay cerca de 1,5 millones de guatemaltecos, un poco más, que pueden estar enviando remesas hacia Guatemala, al final una buena parte de la población guatemalteca depende de estas remesas de manera crítica, sobre todo los familiares de aquellos que directamente han ido a los Estados Unidos, pero incluso parientes de segundo o tercer grado de afinidad también dependen de estos. Entonces, estamos hablando de un porcentaje importante de población que sobre todo se concentra en departamentos críticos, mucha gente del altiplano, mucha gente en las regiones más pobres del país que han emigrado, y por eso en términos generales las remesas son hoy lo que el café era en los años 60 y los años 70. Buenos años del café eran buenísimos años económicos, malos años del café era cuando el precio caía. Hoy estos grandes movimientos de remesas terminan explicando mucha de la actividad económica que nosotros vemos en el país. El problema que tenemos es que no hay un crecimiento en la actividad económica más allá de lo que las remesas están provocando. Y por otro lado, la apreciación del tipo de cambio, esta caída en el tipo de cambio, sí afecta a un sector que pudiera dinamizar la economía, que es el sector exportador, y que sería un sector importante en términos de generación de empleo y en términos de nuevas inversiones. Hugo, y finalmente sería bueno hablar también del panorama y de la realidad que hoy tiene Estados Unidos, nuestro principal socio comercial con Guatemala. ¿Cuáles son los escenarios futuros que se pueden presentar? Bueno, esta pregunta es una típica pregunta de asuntos macroeconómicos. La duda fundamental es si lo que estamos viendo en el tipo de cambio, estas variaciones hacia abajo que estamos viendo en el tipo de cambio, son transitorias o son permanentes. Porque de hecho, si fueran transitorias, uno pudiera pensar, bueno, ahorita está por 7.30, va a regresar a 7.50, 7.60, 7.70 y por ahí nos vamos a mantener. También pudiera ser que fueran desviaciones transitorias que van a llevar a correcciones súbitas en el futuro de manera drástica. Entonces no es que regresemos de 7.30 a 7.70 de manera paulatina, sino hay correcciones instantáneas, o si la naturaleza de esta desviación es permanente, es decir, que estamos en 7.30 y se va a quedar en 7.30 y probablemente siga a 7 y después a 6.50. Esa disyuntiva entre transitoriedad y permanencia es una de esas grandes dudas que deben resolverse. Entonces, realmente no se avisora una sequía de dólares súbita que pudiera hacer pensar que va a haber una corrección dramática. En todo caso, lo más preocupante es que la sobreabundancia de dólares se ve por todos lados, y ahí sí estamos viendo nosotros que el tipo de cambio va a seguir cayendo. Y lo otro es el precio del petróleo, que también sigue con una tendencia estable, lo cual ayuda a mantener todo este proceso al que me he referido antes. Muchísimas gracias, Hugo Maúl, quien nos va a seguir acompañando en este programa especial. Hoy estamos hablando de una realidad que nos toca a todos, la realidad y la posición del dólar frente al quetzal. Hacemos la primera pausa y luego seguimos hablando de este tema en Desafíos. No se vaya, que todavía hay mucho más. Aparece en nuestras redes sociales para estar comunicados con todos ustedes, y volvemos en instantes.
Muchas gracias por seguirnos acompañando en Desafíos. Hoy estamos hablando de la posición del dólar frente al quetzal, de la caída de esta moneda frente a la nuestra y sobre todo conocer qué está pasando y cuáles son los sectores más afectados. Por eso sigue con nosotros Hugo Maúl. Hugo, gracias por continuar platicando y tratando de explicar a todos y entendiendo básicamente cuál es la realidad que se vive con la caída del dólar. ¿Cuáles son los sectores más afectados? ¿Cómo lo vinculamos esto con las remesas? Platícanos de eso, por favor. Ricardo, la pregunta que me planteas es la pregunta fundamental. Hay dos maneras de resolverla. La primera es en el corto plazo. En el corto plazo es lo que todos sabemos. Importadores, es decir, los que compramos bienes que no se producen en Guatemala, sino vienen de fuera, nos beneficiamos con un dólar barato, porque entonces nos sale más barato la compra de automóviles, de electrodomésticos, de gasolina, de productos alimenticios importados. Bueno, cualquier cosa que venga de fuera, que sea comprada afuera, sale más barato con un tipo de cambio a la baja. Por el otro lado, cuando uno produce dólares dentro del país, y eso básicamente es porque uno exporta café, uno exporta cardamomo, uno es un exportador de vestuario, textiles, bueno, cualquiera que produzca dólares localmente, producto de sus ventas al exterior, el problema que esto tiene es que encarece los productos nacionales. Y pongamos una simple comparación, hace un año estábamos a 7.70 y los mexicanos estaban a 14 pesos por dólar. Hoy estamos aquí a 7.30 y los mexicanos están por 21. Es decir que los productos mexicanos son mucho más baratos y si no, seguramente un porcentaje importante de las personas que nos ven ya fueron a Tapachula a comprar todo tipo de productos por lo barato que salen. ¿Cuál debería ser la estructura económica a largo plazo que le permita al país generar mayores niveles de bienestar, que le permita al país generar mayores niveles de empleo? Y cuando digo estructura económica me explico, ¿qué tipo de sectores económicos nosotros soñamos en el futuro que sean los que lideren la generación de empleo, la generación de inversión, la generación de nuevas oportunidades? Y ahí cuando uno hace ese ejercicio de proyección, de perspectiva a 15, 20 años plazo, es muy difícil poder responder que el sector exportador, o lo digo de esta manera, es muy difícil poder contar esa historia sin que el sector exportador salga como uno de esos motores esenciales para una economía como la guatemalteca. La pregunta es si con esto que estamos viendo con el tipo de cambio de manera sostenida, va a haber un sector exportador dinámico y listo para apoyar el desarrollo de Guatemala en el futuro cercano, porque básicamente con este comportamiento de tipo de cambio más todas las demás cosas que no hacemos, estamos estrangulando cada vez más a un sector que a mi juicio tiene la potencialidad en el futuro de liderar el desarrollo en Guatemala. Hugo, y cuando ocurren este tipo de situaciones sería muy bueno saber cómo el Banco de Guatemala puede intervenir y en definitiva cuáles son las acciones que se deberían tomar ante esta situación. Bueno, el Banco de Guatemala en esencia, esto es muy importante entenderlo, no toma sus decisiones en función única del tipo de cambio. Sobre todo porque antes, cuando el tipo de cambio era fijo uno por uno, el objeto sacrosanto de la admiración y veneración de todos era el tipo de cambio. Hoy en día el Banco Central lo que mira, lo que sigue, lo que vigila es la tasa de inflación. Y entonces toma decisiones de liquidez en función de la tasa de inflación. Por supuesto, eso no quiere decir que no tenga un ojo sobre el tipo de cambio y que lo esté viendo, pero en esencia no tiene instrumentos directos para tratar de fijar un tipo de cambio, para tratar de validar un determinado tipo de cambio. El Banco de Guatemala no está hoy en el negocio de decir el tipo de cambio es 8 o el tipo de cambio es 7.70 o el tipo de cambio es 6. El tipo de cambio fluctúa libremente y el Banco de Guatemala se fija en la inflación y en esa concentración con la inflación trata de evitar que el tipo de cambio se mueva abruptamente. Y ahí es donde entra la regla de intervención, que es una regla de salir a comprar a vender dólares cuando hay factores que se consideran son factores transitorios. El problema es que el Banco de Guatemala, en esencia, no puede hacer nada cuando los factores no son transitorios, sino son permanentes
que es ya lo que nosotros estamos experimentando en Guatemala desde hace un buen tiempo. Y si hacemos un poco un análisis de lo ocurrido en los últimos años, ¿cómo evalúas la posición que ha tenido la institución? Estamos hablando del Banco de Guatemala y todos aquellos organismos o entidades que tienen relación directa con el tema de la economía nacional en cuanto a la posición, insisto, del dólar frente al quetzal. ¿Qué nos dices? Bueno, esta es una discusión interminable, Ricardo. ¿Cuánto debería intervenir el Banco de Guatemala? Es como dicen los mexicanos, ¿qué tanto es tantito? El problema es que si lo hace en un monto muy grande, el Banco de Guatemala compromete su propia sanidad financiera. Si lo hace en un monto muy pequeño, entonces ni cosquillas le hace a la tendencia. Si lo hace en un monto muy grande, hay una gran cantidad de analistas, economistas, periodistas que van a brincar y van a decir que el Banco de Guatemala se está metiendo donde no debe, pero si no lo hace, otro grupo similar va a decir que el Banco de Guatemala debería tener un rol más activo. Al final de cuentas, el Banco de Guatemala está en una encrucijada, porque si no lo hace, lo critican, y si lo hace, también lo critica. En todo caso, el Banco de Guatemala tiene un problema fundamental que es de muy difícil resolución, y es realmente cuál es el verdadero valor del dólar. Porque si nosotros supiéramos el verdadero valor del dólar, y con eso me refiero a una variable medio fantasmagórica, medio simbólica, una noción que no es la que vemos en los bancos hoy, sino ese valor que a largo plazo es lo que más le conviene al país. Si el banco lo supiera, entonces podría mover algunas palanquitas para intentar acercarse a ese valor. El problema es que ni el banco lo sabe, ni ninguno de nosotros lo sabemos. Lo único que podemos ver son los efectos que tiene sobre la estructura productiva. Entonces, ante esta disyuntiva, yo creo que el Banco de Guatemala actúa con prudencia, y esa prudencia es meter las manos lo menos posible. Hugo, esta es una realidad solo para Guatemala. ¿Esto se comparte con el resto de los países centroamericanos? Bueno, algunos de ellos sabemos que han dolarizado su economía, pero ¿qué pasa con el contexto centroamericano y con el resto de países de Latinoamérica en esta posición de su moneda frente al dólar? Bueno, lo que hay que entender que en otros países donde nosotros hemos visto devaluaciones, como es el caso mexicano, estos países son países que tienen una estructura productiva diferente. Muchos países de Sudamérica eran países o siguen siendo países que dependen mucho de la exportación de recursos naturales, que en su momento, hace 6, 7 años, tuvieron buenísimos precios de exportación, tuvieron grandes booms, grandes expansiones de las exportaciones, y de repente se cayeron. Entonces, esos países sí pasaron de una situación de auge a una situación de crisis económica, y entonces ahí vienen las devaluaciones. Es una discusión bastante difícil, y sobre todo en las circunstancias que actualmente tiene el país. Yo creo que tampoco estaríamos discutiendo esto si el país estuviera creciendo fuertemente, hubieran grandes inversiones, generación de empleo y hubiera un clima positivo en el sector productivo guatemalteco, pero vemos que el sector productivo guatemalteco hoy tiene las expectativas por los suelos, todo este asunto de conflictividad, decisiones judiciales contra la producción y la inversión, nuevos impuestos, en términos generales, las expectativas son negativas, y eso viene a influir sobre esto que estamos viendo hoy, que es el tipo de cambio que nos asusta a todos. Bueno, como ven, son temas muy importantes. Hugo Maúl es un experto, nos permite entender un poco más esta posición, porque en definitiva, cuando leemos estos titulares de la caída del dólar frente al quetzal, lo que pensamos es, bueno, en mi realidad, en mi economía doméstica, en mi pequeño negocio, cómo esto puede tener una repercusión con posiciones encontradas en el sector importador frente al sector exportador. Algunos sosteniendo que indudablemente esto desfavorece a quienes deciden exportar hacia Estados Unidos, recordando que es el principal socio comercial, el principal destino de los productos que salen de Guatemala frente a los que importan o a los que tienen la intención de invertir en nuestro país. Son posiciones encontradas que hay que analizar, que hay que conocer. Hacemos una nueva pausa y en instantes continuamos. Llegamos al último bloque de Desafío. Sigue con nosotros Hugo Maúl, analista económico del CIEN. Hugo, gracias por seguir con nosotros. Y bueno, panorama, escenarios que se pueden presentar. Estamos llegando a un indicador que nos está llevando a muchos años atrás en relación a la posición del dólar frente al quetzal.
¿Qué podemos decir? ¿Cuáles son los escenarios que se pueden llegar a presentar? Y algo que es muy importante, Hugo, desde tu óptica y desde la perspectiva, obviamente, y el análisis del CIEN, ¿cuáles son los escenarios desde el punto de vista financiero que se pueden presentar para Guatemala? Bueno, yo sobre todo, la principal recomendación se la haría a las autoridades que nada tienen que ver con el Banco de Guatemala. Y eso tiene que ver con tomar decisiones claves directas sobre los demás variables que influyen en la competitividad del país. En términos de infraestructura tenemos un déficit gravísimo, es importantísimo tomar acciones concretas, desarrollar, no sé, 1, 2, 3 proyectos prioritarios que logren recuperar parte de ese potencial que se ha perdido. Por supuesto, también enfocarnos en el desarrollo, en una apuesta por sectores estratégicos en regiones estratégicas de Guatemala para poder potencializar mucho de la capacidad exportadora logística que tiene el país. Asimismo, también a las autoridades laborales hay que poner una política laboral tendiente a generar empleo y también de alguna manera a contener todas estas presiones que vienen de fuera para seguir aumentando salarios mínimos, para seguir ampliando el costo de la mano de obra en Guatemala. También una política agresiva de atracción de nuevas inversiones, todo lo que tiene que ver con buscar nuevos mercados y vender a Guatemala en el exterior. Y al Banco de Guatemala les diría que en todo caso lo que sí tienen que hacer es, si bien van a seguir viendo la inflación, tal vez poner un poco más de atención sobre el tipo de cambio y propiciar un diálogo más amplio, abierto. Solo el Banco de Guatemala no puede sostener los efectos negativos, detener los efectos negativos de lo que estamos viendo. Agradecemos a Hugo Maúl. Hugo ha sido muy amable por acompañarnos en este programa tratando de clarificar estas dudas. Y bueno, antes de la despedida, un reportaje con algunos elementos importantes. Consultamos también a algunos actores importantes del sector económico del país para conocer más sobre esta realidad. Así que vea lo siguiente. Gracias, Ricardo. Efectivamente, Hugo Maúl nos mencionaba algunas de las variables y entre ellas está el tema de los salarios, así como el impacto que pueda tener a consumidores esta baja en el tipo de cambio. Es por eso que salimos a las calles para platicar con los expertos sobre el tema. Alrededor del dólar gira más de una sola cara de la moneda. Mientras en Guatemala el tipo de cambio se aprecia más allá de las fronteras, un mercado se reactiva. Hablamos del oscuro contrabando, un problema latente de Guatemala. Esto debido a que la moneda mexicana sufre una debilidad desde el año 2014 por la baja en su economía y la caída de los precios del petróleo, así como la amenaza de Donald Trump. El peso mexicano hasta esta semana empezó a mostrar señales de recuperación, pero el contrabando está reactivado. Bueno, a nivel nominal hemos visto que desde el año pasado ha venido un fortalecimiento importante del quetzal respecto del dólar y comparado con lo que ha pasado en otros países, especialmente un vecino que es México, el tipo de cambio nominal está teniendo implicaciones interesantes, sobre todo lo que pasa en las fronteras. Si nosotros vemos ahora, ya está mucho más que institucionalizado el contrabando porque en términos relativos están más baratas las cosas en México. Tiene implicaciones sin duda alguna, especialmente este ingreso que ha venido creciendo de remesas, que en lo que va del año llevamos un 30% de crecimiento interanual comparado con el año pasado. Mientras al sector exportador los indicadores no le han favorecido, el tipo de cambio es otro de los elementos que amenaza a las empresas y por ende al empleo. Sin duda alguna pone un desafío interesante porque siguen viniendo remesas y eso le sigue pegando al tipo de cambio y eso tiene grandes implicaciones para aquellos que tienen el desafío de participar del sector exportador de Guatemala y se agrega un desafío más, ¿verdad? Aparte de los que ya conocemos del lado de la infraestructura productiva, de la eficiencia de las aduanas, esto sin duda alguna se empieza a traducir en un desafío de competitividad. Pero no todos son datos negativos. La inflación podría pronto sufrir un revés favorecido por el tipo de cambio, ya que actualmente la mayor escalada de precios se ha registrado en el país a nivel centroamericano, seguido por Nicaragua y Honduras. Sin duda, la mejor noticia para los consumidores es que el tipo de cambio genera un descenso en los precios, aunque por ahora eso no ha sucedido. En particular sería el nivel general, pero podría haberse reflejado en la división de transportes, ya que ahí contamos con los derivados del petróleo, que sin duda al importar más barato los derivados, o la misma materia prima que sería el precio del crudo, debiera de reflejarse en esa división.
pero también en la división de vivienda, gas, electricidad y otros combustibles, porque dentro de esa división de vivienda se incluye la energía eléctrica, pero también el gas propano. Según los últimos reportes, el tipo de cambio ha llegado a los niveles que se registraban en 1999, un dato curioso que estarán estudiando las autoridades del Banco de Guatemala en sus próximas reuniones para poder determinar seguramente la próxima política a implementar en la economía guatemalteca. Para Desafíos, Mónica Obando, y en cámara, Edgar Galanche. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Ojalá haya sido de claridad este programa en relación, insisto, a un tema tan importante y tan cercano a la realidad de las finanzas de todos los días. Soy Ricardo García Santander, le agradezco como siempre su preferencia, esta posibilidad de comunicarnos y de dedicar 30 minutos para hablar de los grandes temas de la realidad económica y financiera de nuestro país. Hasta la próxima.